Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca. Literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo.
cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles, y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano. Luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables: cuántas estrellas hay, cuántas de ellas tienen planetas, la probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos, y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de un segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. Te presento a Encélado, la luna helada de Saturno, uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra. Los científicos acaban de detectar el último de los 6 ingredientes necesarios para su formación, el fósforo.
Este elemento rarísimo se ha descubierto en un océano de Encélado. En la Tierra contribuye a la fertilidad del suelo, pero la concentración de este mineral en los mares ocultos de la lejana Luna podría ser de 100 a 1000 veces mayor que en los océanos de nuestro planeta. Podría deberse a que el océano de Encélado es rico en carbonatos, como el agua de soda, y es probable que esta agua de soda disuelva los fosfatos de las rocas lunares. El nuevo descubrimiento también sugiere que en otras lunas heladas de Saturno, como Titán, las aguas también pueden estar cargadas de fósforo. ¿Por qué los científicos están tan entusiasmados con este mineral? Bueno, los fosfatos, que son compuestos que contienen fósforo, son componentes cruciales de la vida en la Tierra. El ADN, el ARN y las membranas celulares los contienen. Pero entre los 6 elementos necesarios para la vida, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el fósforo es el menos común. En 2004, la sonda espacial Cassini penetró en el polvo del segundo anillo más externo de Saturno, llamado Anillo E. Está formado por granos de hielo que expulsa Encélado. Y al estudiar estos granos de hielo con el analizador de polvo cósmico de Cassini, los investigadores detectaron fósforo. Encélado es la 6ª luna más grande de Saturno. En realidad no es muy grande, solo mide unos 500 kilómetros de diámetro. Es lo suficientemente pequeño como para caber dentro de Arizona. Deberíamos intentarlo alguna vez. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los astrónomos pensaron que Encélado sería una bola helada. Pero entonces, sorpresa, sorpresa, vieron penachos de partículas heladas y vapor de agua brotando de géiseres en la superficie de la Luna. Se hizo evidente la existencia de un océano global entre el núcleo rocoso de la Luna y su cubierta helada. Los mismos investigadores habían descubierto anteriormente que la Luna de Saturno también podría albergar moléculas orgánicas complejas. Antes, los científicos pensaban que los fosfatos podían estar atrapados en los núcleos rocosos de Encélado y en muchos similares. Por eso sorprendieron los últimos trabajos, que insinúan que los fosfatos también podrían ser abundantes en el océano. Los investigadores examinaron 305 granos de hielo del anillo E de Saturno y descubrieron que 9 de ellos contenían fosfatos. Y estos resultados fueron claros e inequívocos. Eso es muy importante porque hace algún tiempo se creía que la fosfina, un compuesto de hidrógeno y fósforo, existía en las nubes de Venus. Pero nadie ha conseguido encontrar pruebas que apoyen esta teoría. En Encélado, sin embargo, no hay controversia y sí hay fosfatos allí. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar nuevas formas de vida, porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 65 y 160 kilómetros. Sí, está oculta bajo una capa de hielo cuyo grosor se estima entre 15 y 30 kilómetros, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que los penachos de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, para cualquier misión de búsqueda de vida va a ser todo un reto acceder a un entorno tan profundo. Pero lo bueno es que los científicos ya tienen pruebas de que hay lagunas mucho menos profundas que se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían encontrarse incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo lugar, puede permitir que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Luego está Titán, la mayor luna de Saturno. Es más pequeña y tiene menos gravedad que la Tierra, pero sigue recordándonos a nuestro planeta. Como en la Tierra, en su atmósfera predomina el nitrógeno. Titán es el único mundo de nuestro sistema solar con lagos y ríos aparte de la Tierra. Estas masas de agua están formadas por hidrocarburos, metano y etano. También hay un océano subterráneo de agua, pero se encuentra a mucha profundidad y nadie ha averiguado aún si este océano entra en contacto con algo de la superficie. Si es así, podría proporcionar combustible para la vida luego de mezclarse con la compleja química de la superficie. Pero Encélado y otras lunas heladas no son los únicos lugares del sistema solar que podrían albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas que se encuentra en la atmósfera es producido por seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos emite, ya sabes, gases. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años.
Y entonces, en 2006, desapareció casi por completo del planeta rojo, y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas? ¿Y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de Marte en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto, y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años. ¡Oh! Eso es mucho tiempo. Esto significa que si existiera vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. En la actualidad no hay agua en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, es decir, está profundamente congelada. Aún así podría haber 6 tipos de hongos y bacterias viviendo bajo tierra en el planeta rojo. La más probable de ellas es la apodada Conan la bacteria, debido a su dura naturaleza. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. De todos modos, si no encontramos vida fuera de la Tierra en nuestro sistema solar, podríamos buscarla en los exoplanetas, que es como se llama a los planetas que están fuera de nuestro sistema estelar. Algunos de ellos parecen muy prometedores. El exoplaneta más cercano a la Tierra es Próxima Centauri b. Se encuentra a solo 4,2 años luz de la Tierra. Recientemente los astrónomos han descubierto que este planeta podría parecerse a la Tierra incluso más de lo que pensaban. Es solo un 17% más grande que nuestro planeta natal. Orbita alrededor de una estrella más débil y menos densa que el Sol. Próxima Centauri b se encuentra en el centro de la zona habitable de la estrella. Esto significa que existe la posibilidad de que haya agua líquida y vida en el planeta. Se cree que el exoplaneta está unido a su estrella progenitora por un mecanismo de marea. Uno de sus lados está orientado hacia la estrella en todo momento, y el otro está siempre en la oscuridad. Los científicos aún no han averiguado si el planeta tiene atmósfera. Viaja muy cerca de su estrella y completa una órbita en 11 días terrestres. La radiación de la estrella podría estar arrastrando la atmósfera del planeta. De ser así, no es probable que Próxima Centauri b tenga agua líquida en su superficie. Gliese 832c se encuentra a 16,2 años luz de la Tierra. En el esquema cósmico está a la vuelta de la esquina. Este exoplaneta es 5 veces más grande que la Tierra y viaja mucho más cerca de su estrella madre. Por eso, un año allí dura apenas 36 días. Pero como esta estrella es una enana roja mucho más fría y tenue que el Sol, Gliese 832c recibe tanta luz y calor como nuestro planeta. Al mismo tiempo, aún no está claro si es similar a la Tierra. El planeta tiene probablemente una atmósfera mucho más densa que crea un efecto invernadero notorio. Este fenómeno se produce cuando un planeta absorbe más calor de su estrella anfitriona del que puede devolver al espacio. Esto significa que es probable que Gliese 832c se parezca más a Venus, nuestro vecino abrasador, que a la relativamente fría Tierra. ¡Hey! Me voy a buscar un suéter. Es una noche clara y estás afuera, mirando las estrellas. La Vía Láctea por sí sola parece abrumadoramente enorme. Revisas tu teléfono y descubres que la galaxia en la que te encuentras en este momento exacto tiene 100.000 años luz de ancho. A escala, un año luz ya es una distancia muy larga. Por ejemplo, se necesitan 4,2 años luz para ir de la Tierra a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, además del Sol. Entonces, 100.000 años luz es mucho más de lo que los humanos normales podemos comprender. Y eso es solo una galaxia. Hay mucho más por ahí. Ahora, mirando estos datos parece bastante improbable que seamos la única forma de vida que existe, ¿no es así? Pero, ¿cómo es que nunca hemos encontrado nada más hasta ahora? Ok, dejemos una cosa clara. La vida extraterrestre no significa necesariamente que estemos hablando de personitas verdes. También puede significar microorganismos, bacterias y plantas que se pueden encontrar en otros planetas. Y la verdad es que hay un gran espectro de posibilidades para la vida en otro planeta. Y teniendo en cuenta que hay hasta 50.000 millones de planetas en la Vía Láctea, es muy poco probable que estemos solos en este gran universo. Pero, ¿cómo es la vida en otros planetas? Esto es lo que hemos pasado años tratando de averiguar. Adelante, piensa conmigo. Un planeta puede estar sin vida hoy, pero podría tener rastros de materia orgánica o fósiles, lo que significaría que alguna forma de vida pudo prosperar allí alguna vez. Y también podría ser que haya planetas que contengan vida con bioquímica compleja, lo que significaría que podrían tener fauna como la que tenemos en la Tierra, aunque probablemente no sea la misma.
La NASA creó una ciencia especial que se dedica a estudiar las formas de vida fuera de la Tierra. Se llama astrobiología. Desde que la agencia espacial se creó allá por 1958, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a buscar vida extraterrestre. Rápidamente construyeron un plan de acción. En primer lugar, necesitaban comprender cómo se había formado la vida en la Tierra y, en segundo, cómo podría haberse formado en otros planetas. La primera vez que la NASA intentó buscar vida en el espacio exterior fue en 1976. El módulo de aterrizaje Viking fue lanzado al espacio y se dirigió hacia Marte. Había grandes expectativas de que la humanidad encontraría la primera prueba de vida extraterrestre. Por desgracia, el módulo regresó con imágenes de un planeta que parecía yermo y sombrío, y los científicos quedaron muy decepcionados. Las conclusiones científicas sobre si se podía detectar vida allí eran confusas. Pero bueno, necesitas saber lo que estás buscando para encontrarlo, ¿verdad? El fracaso de la misión Viking sirvió para calentar los debates entre los científicos de la NASA para definir qué significaba realmente la vida. Y también sirvió para llamarles la atención sobre un pequeño pero muy importante detalle. Las naves espaciales que parten de la Tierra suelen transportar microorganismos y bacterias terrestres sin querer, ya que estos permanecen adheridos al vehículo. Resultó que estas bacterias podrían contaminar las muestras de los científicos. Todo esto hizo que las expediciones a Marte quedaran un poco relegadas en los planes a corto plazo de la NASA. Entonces apareció una nueva pregunta prioritaria. ¿Cuáles son los tipos y etapas de la vida que los programas espaciales pueden esperar identificar? Los científicos podrían haber encontrado vida en otros planetas, pero no pudieron identificarla como vida. Es por eso por lo que la NASA comenzó a estudiar mejor nuestro propio planeta. Investigaron todo, desde formas de vida antiguas hasta criaturas vivas que deambulan por el planeta hoy. Entendieron que la búsqueda debía ocurrir tanto hacia adentro como hacia afuera. Ahora, echemos un vistazo al desarrollo de la vida en la Tierra desde sus inicios. Imagina que este desarrollo se puede representar como una escalera o escalones, y cada etapa de desarrollo es un tramo de la escalera más grande. Primero, veríamos química básica, una sopa de elementos químicos sueltos como los que vemos en la tabla periódica, pero necesitan ensamblarse en estructuras más complejas para poder autorreplicarse, cambiar y evolucionar. Esto sucedería en el segundo paso, donde empezamos a ver la formación de organismos microscópicos. En el tercer paso, estas células se combinan para convertirse en seres multicelulares, lo que permite una mayor complejidad y variedad. El paso anterior ve especies que pueden desarrollar grandes cerebros, lo que permite el uso de herramientas, cultura y conocimiento compartido. Ahí es donde se encuentra la humanidad. Y mirando esta escalera, uno podría preguntarse, entonces, ¿qué se necesita para que un organismo multicelular se convierta en humanos completamente formados? Esto es lo que se llama el gran filtro. Es un gran salto evolutivo que requiere mucho esfuerzo y las condiciones ambientales perfectas para que suceda. Y dado que no hemos oído hablar de ninguna otra civilización extraterrestre, es posible que seamos los únicos que pudimos dar este salto. Después de todo, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos vida fuera de la Tierra que sea similar a nosotros? Bueno, eso depende de cuántos planetas haya en la zona Ricitos de Oro de su estrella, el área alrededor de una estrella donde el agua puede ser líquida. Y debido a que las estrellas vienen en todos los tamaños, esta zona es diferente para cada sistema solar. Pero ese no es el único criterio que conocemos para la existencia de vida. Por lo general buscamos tres cosas: agua líquida, metano y oxígeno. El agua permite que los componentes químicos se mezclen y conecten formando seres multicelulares. El metano es producido por el proceso de descomposición realizado por bacterias y el oxígeno es el subproducto de la respiración de las plantas. Y es que el telescopio James Webb fue programado para buscar esta clase de señales reveladoras. Este tiene propósitos ambiciosos que podrían revolucionar la ciencia espacial. Sus principales prioridades son detectar formas de vida mediante el estudio de pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea. También buscará las estrellas más antiguas, tratando de recopilar datos sobre el origen del propio universo. Eso es enorme. La NASA apuesta por dos variables con este nuevo telescopio: un escaneo completo de los llamados exoplanetas, también conocidos como planetas de fuera de nuestro sistema solar, y la búsqueda de extremófilos, un tipo de vida que ama los ambientes extremos. Estos se descubrieron por primera vez en la Tierra en la década de 1960 en el fondo del mar, cerca de las Islas Galápagos. Los científicos encontraron microorganismos que viven junto a los respiraderos hidrotermales que salpican el lecho marino en esa parte del mundo. Prosperar en lugares como estos con temperaturas extremas de más de 370 grados Celsius requiere mucha resistencia. Quiero decir, ¿te imaginas el calor?
Este descubrimiento fue un punto de inflexión para el campo de la astrobiología, ya que los científicos comprendieron que la vida podía sobrevivir en condiciones muy duras, similares a la atmósfera de varios exoplanetas. Pero bueno, la vida podría aparecer en nuestro propio vecindario si tenemos suerte. Guiada por el mantra "Sigue el agua", la NASA está lanzando 2 importantes misiones dentro de nuestro sistema solar que pueden contribuir en gran medida a la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Recuerdas a Júpiter, verdad? Es el gigante gaseoso que tiene una luna conocida como Europa. Hace unos años los científicos descubrieron que Europa tenía un océano escondido detrás de capas de corteza helada. Y aún hay más. Según la investigación, esta agua es salada, muy parecida a la que tenemos en nuestro planeta. Europa es un gran contendiente para la detección de vida, pero la misión Europa Clipper no tiene como objetivo tratar de identificar esto. Más bien, orbitará la Luna y recopilará tanta información como pueda sobre sus condiciones atmosféricas. Y otra misión con destino a una luna es Dragonfly, un octocóptero que explorará Titán, la luna de Saturno. El lanzamiento está programado para 2027 y solo llegará a la órbita de Titán cerca de 2034. Tomará muestras y examinará sitios prometedores alrededor de la luna helada y, quién sabe, ¿encontrará nueva información sobre la vida extraterrestre? Veamos qué pasa, pero yo diría que nunca hemos estado más cerca de un gran descubrimiento de lo que estamos ahora. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el 6º satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de 2 picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio.
Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña.
De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas, pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos, pero dentro de la Biosfera 2 les llevó 4 interminables meses preparar una estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando, y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%.
lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora,
Puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto.